Primera y segunda de Pedro, la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Es nuestro estudio número 49. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Creemos que estas cartas fueron escritas por el apóstol Pedro, el discípulo al que el Señor dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. El mismo escritor dice que es Pedro, el apóstol del Señor. Y en 2 de Pedro 1:16 al 21 menciona la experiencia de la transfiguración de Cristo. Así que este es Simón, el hermano de Andrés, a quien el Señor había apodado con el nombre de Cefas, en arameo, y Petros, en griego, que significa piedra, y en español su nombre se traduce como Pedro. Pedro llegó a ser un dirigente clave en el grupo de los apóstoles. Igual que los demás escritores de la Biblia, Pedro escribe inspirado por el Espíritu Santo. Ya sea que él mismo lo haya hecho de su propia mano, o que necesitase de algún amanuense, como era costumbre en las cartas de Pablo, por ejemplo. Lo cierto es que de seguro Pedro tuvo el auxilio de algunas personas en la redacción de su carta, como Silas, por ejemplo, a quien él mismo menciona en su carta, 1 Pedro 5:12. Una cosa de la que nos damos cuenta al leer sus cartas es que este Pedro que escribe no es el mismo que en el pasado tenía un carácter impetuoso. Es claro que su vida ha sido transformada de una manera maravillosa. En 1 de Pedro, el escritor destina su carta a los creyentes que vivían en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 1 Pedro 1:1. Estas provincias se encontraban en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y estas personas tienen que haber sido creyentes gentiles, pues el apóstol hace mención a su condición de idólatras antes de conocer a Cristo. 1 de Pedro 4:3. Son expatriados por su propia voluntad, huyendo de la persecución por causa de su fe en Cristo. Pedro dice que se encontraba en Babilonia cuando escribió la primera carta, 1 Pedro 5:13. Y muchos argumentan que se refiere en sentido figurado a la ciudad de Roma. Recordemos que eran tiempos de gran persecución del emperador romano Nerón en los años 60 después de Cristo contra los cristianos, cuando el apóstol escribe esta carta. Incluso él mismo dice que la hora de su muerte está muy cercana, cosa esta que sabía porque, según nos dice en su carta, el Señor se lo había revelado. 2 Pedro 1:13 al 15. Veamos tres aspectos de la iglesia como el pueblo de Dios. En primer lugar, veamos que la iglesia es un pueblo escogido. Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo, 1 Pedro 1:1. Él no dice que él es el principal entre los apóstoles, sino que se presenta como uno más. Aun cuando Jesucristo le haya asignado grandes responsabilidades y aun cuando él haya tenido que pagar un alto precio por ser un siervo de Cristo, igual que los demás apóstoles. Pedro dice que escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 1 Pedro 1:1, y se refiere a todos aquellos que se encuentran en dificultades para vivir de manera libre por causa de la hostilidad del Imperio Romano contra los cristianos en aquel entonces. Y esta va a ser la manera como han de vivir por mucho tiempo los creyentes en todo el mundo por causa de su fe. Pedro introduce el tema doctrinal
que se relaciona con la elección. Y nos dice que esto es obra absolutamente de Dios, a quien presenta en el poder de su Trinidad, operando cada uno en su momento para redimir al hombre. Primeramente nos presenta al Padre, que con su poder de presciencia elige. Luego al Espíritu Santo, que convence al pecador y lo santifica en su encuentro con Jesucristo. Finalmente nos presenta a Jesucristo, quien ha dado su vida en la cruz para salvar al pecador. Su sangre bendita ha sido derramada en la cruz. Y él dice, ha sido rociada o esparcida en todo el planeta para la salvación del mundo. Esta es la expiación verdadera del Nuevo Testamento, no la expiación simbólica del Antiguo Testamento. Es Cristo mismo, el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, como nos dice Juan 1:29. Y por eso dice el apóstol lo siguiente: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, ¿verdad? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 1 Pedro 1:2. La presciencia de Dios significa que Dios obra en su soberanía en todas las cosas. Él creó el mundo y creó al hombre sin consultar con nadie. Así que lo que somos en cada una de nuestras partes es por la sola voluntad de Dios. Como dice la Escritura, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Salmos 103. El hecho de que Dios nos haya elegido según su determinado propósito es un asunto que compete solo a Él. Esta elección ocurrió fuera del tiempo, dice, en la presciencia de Dios. Quiere decir que estábamos en su corazón antes de que fuésemos creados y Él sabía que íbamos a pecar. Pero había por eso establecido una manera para rescatarnos, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para redimirnos, y todo eso estaba en sus planes. Quiere decir que ningún detalle se le escapó al Señor, nada fortuito hay en sus acciones. Él tiene todo bajo control. Es solo a nosotros, seres finitos, que nos parece de otra manera. Y es así como se conforma la iglesia del Señor, por medio de la confesión de fe en Cristo, de cada uno de los que han de ser parte de los salvados. Y esta confesión es vital para la salvación, y es vital para que cada individuo llegue a formar parte de la iglesia del Señor. Y fue precisamente el apóstol Pedro, el elegido para hacer esta magnífica confesión que encontramos en el Nuevo Testamento. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Esta elección de la iglesia de Cristo es compatible con la que en el Antiguo Testamento se hiciera del pueblo de Israel, que en realidad era en sí la iglesia en ciernes. Leemos lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Todos sabemos que de esta nación vino Cristo, el Salvador del mundo. Y el propio Cristo dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Pero fíjese lo que pasó. Los judíos rechazaron a Cristo como su Mesías. Y por este motivo tenemos las grandes argumentaciones del apóstol Pablo en Romanos, definiendo con certeza quiénes son los verdaderos israelitas y estableciendo la necesidad de que cada persona crea en Cristo para ser salvo. Y esto incluye a los que pertenecen a la raza hebrea. Porque es por medio de la confesión de fe en Cristo que uno se hace parte de la iglesia del Señor, del verdadero pueblo de Dios.
Y los judíos, igual que todo el mundo, necesitan hacer esta confesión sincera si quieren ser parte de ese pueblo de Dios. Fue el propio apóstol Pedro quien en el primer sermón evangélico, el día de Pentecostés, dijo lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Sí, no hay otra manera como una persona puede ser beneficiario de la elección divina, que no sea por medio de recibir a Cristo como su Salvador. Romanos 10:13. Todo este privilegio le ha sido otorgado al creyente, todo ese privilegio de elección, le ha sido otorgado al creyente por los méritos santos de Cristo. Y los beneficios plenos le serán absolutamente adjudicados al creyente en el futuro glorioso que le espera. Quiere decir que esto es una herencia que aguarda para ser totalmente poseída, como dice el apóstol, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. 1 Pedro 1:4. Así que en este mundo, mientras tanto, nos toca pasar por el crisol de la prueba a los creyentes. 1 Pedro 1:6. Pero los creyentes, sin embargo, tenemos la garantía de que seremos guardados hasta el tiempo en que Cristo venga. Los creyentes han sido ilustrados desde la antigüedad por medio de las revelaciones divinas a través de los profetas, los cuales advirtieron acerca de todos los hechos que le ocurrieron a nuestro Señor Jesucristo. Y también advirtieron acerca de toda la gloria futura que nos espera. 1 Pedro 1:7-12. Así que mientras llega el día de la manifestación de Cristo, de su segunda venida, la iglesia tiene que vivir en santidad, demostrando el amor cristiano entre los hermanos, buscando siempre en la Biblia las respuestas a toda cuestión que se presente. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes a vivir en el temor de Dios de forma constante, de tal manera que no menospreciemos en modo alguno el sacrificio tan grande obrado por Cristo, el cual manifestó su gran poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Y todo esto tiene el respaldo de la palabra de Dios, la cual es absolutamente verdadera, dice el apóstol, 1 de Pedro 1:13-25. Así que la iglesia, como el nuevo y verdadero Israel, ha de recibir todos los beneficios de forma total. Mientras la nación a la que el Mesías estaba destinado lo rechazó, los gentiles, que no eran el pueblo de Dios, le abrazaron con fe. Y ellos tienen así la garantía de que su Salvador no los va a decepcionar. El apóstol Pedro advierte acerca de la triste suerte, sí, de los que rechazan a Cristo. Y los que aceptan a Cristo pasan a formar parte de la verdadera iglesia de Cristo, del verdadero pueblo de Dios. Por eso dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:9-10. En segundo lugar, veamos que la iglesia es un pueblo que aprende del sufrimiento. El apóstol Pedro destaca la importancia de que los que forman parte de la iglesia vivan de una forma santa, de modo que su testimonio afecte positivamente a los incrédulos. Y lo hace por medio de consejos prácticos, muy parecido a los del apóstol Pablo. Estos consejos están dirigidos a diferentes tipos de personas en la iglesia. Es necesario que los creyentes se aparten de todo aquello que sea pecado, dice el apóstol, viviendo una vida piadosa.
De esta manera, los creyentes influenciarán a los no creyentes a acercarse a Dios y también a acercarse o a hacerse parte de la iglesia. Lamentablemente hay muchas situaciones bochornosas en muchas iglesias en la actualidad que en vez de acercar a la gente a Dios, lo que están haciendo es alejarla. Es improcedente que la iglesia, que está llamada a ser ejemplo en el mundo, esté en la mirilla de todo el mundo de manera negativa. Primera Pedro 2, versículos 11 al 16. A los cristianos del tiempo del apóstol Pedro se les acusaba de muchas cosas malas de forma injusta. Por lo tanto, entonces el apóstol aconseja para derribar esta calumnia que el creyente sea un ciudadano ejemplar. Es una preocupación del apóstol Pedro que los creyentes respeten las autoridades que gobiernan el país. Primera Pedro 2, versículos 13 al 17. El apóstol Pedro recomienda a los esclavos a ser obedientes y respetuosos con sus amos. Y pone como ejemplo para animarles la humildad, la humillación de Cristo. A las esposas les aconseja vivir de tal manera delante de sus esposos no creyentes, que estos sean ganados para Cristo por su manera de tratarlos. A los esposos cristianos les dice que deben cuidar a sus esposas con sumo respeto porque, les dice, ellas son igualmente herederas de la gracia divina. En caso contrario, dice el apóstol, las oraciones de ustedes serán estorbadas delante de Dios. A los hermanos, en sentido general, el apóstol les dice que es bueno vivir en un ambiente de armonía y dispuestos siempre a perdonarse los unos a los otros sus ofensas, procurando siempre vivir en paz. Y de esta manera, dice el apóstol, podrán contar con el favor y el cuidado de Dios. Primera Pedro 2, 18 al capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pedro centra su atención en la realidad que vive el creyente en el mundo con relación a tener que nadar en contra de la corriente, viviendo en obediencia al Señor, antes que acomodarse a las cosas malas de este mundo. Pedro pone como ejemplo a Cristo, el cual soportó todos los embates de este mundo, logrando al final la victoria contra el mal. Por eso Pedro nos dice que Cristo padeció todo esto con el propósito de llevarnos a Dios. Después de su resurrección, el Señor mostró ante los demonios su victoria triunfal, dice el apóstol. Y de la manera como Cristo padeció y obtuvo la victoria, creemos que asimismo los cristianos en este mundo obtendremos la nuestra frente a los poderes de las tinieblas. En nuestra experiencia personal cada día. Primera Pedro 3, versículos 13 al 18. Fíjese, con relación a Primera Pedro 3, 19 y 20, algunos interpretan erróneamente que Cristo predicó en el Hades a los muertos durante los días que duró en el sepulcro. Pero no es así, sino que se refiere a los días del diluvio universal. Quiere decir que Cristo predicó en la antigüedad a esas almas incrédulas que hoy están condenadas. Pues el mensaje de Noé a los antiguos es el mensaje de Cristo. La predicación de los profetas del Antiguo Testamento es la predicación de Cristo. Y no hay nada en la Biblia que sugiera que las personas después de su muerte tengan otra oportunidad de salvación, sino que lo que les aguarda es el juicio, según Hebreos 9:27. Así que lo que tiene que hacer la persona es arrepentirse ahora que está viva. Pedro insiste en el hecho de que el creyente muestre disposición por padecer de la misma forma que Cristo lo hizo, para enfrentar los embates de la carne. Y espera que el hecho de la inminente venida de Cristo entonces impulse al creyente a vivir de manera que agrade a Dios en todas sus acciones. Y esta es una preocupación del apóstol. No solamente en la primera carta, sino también en la segunda carta, Primera Pedro 4, del 1 al 11, y Segunda Pedro capítulo 3. En este sentido, el apóstol plantea que esta forma de vivir hace que el creyente se identifique de manera fiel con su Señor y Salvador.
El hecho de ser vituperado por la causa de Cristo hará que el creyente experimente, fíjese bien esto, de manera sobrenatural, la manifestación del Espíritu Santo en su vida. En todo este estilo de vida dispuesto a sufrir por Cristo, se mostrará siempre el respaldo poderoso de Dios. 1 Pedro 4, versículos 12 al 19. ¿Cuánta falta hace que se estudie seriamente estos mandamientos del apóstol en la iglesia en el día de hoy? Hoy que muchas iglesias están siendo objeto de burla por causa de la conducta impropia de algunos de sus líderes en todo el mundo. Por eso hoy debemos poner atención a la demanda del apóstol a ser fieles. Son los líderes los primeros en ser ejemplo de aquellos a los que ministran. Por eso les dice el apóstol a los líderes jóvenes que se sometan a los líderes de más experiencia y que abandonen ese espíritu de soberbia. A los creyentes en general, el apóstol les exhorta a resistir con firmeza los engaños de Satanás, los engaños del diablo. A todos los que estén dispuestos a resistir en medio del sufrimiento, el apóstol les augura una eternidad gloriosa. 1 Pedro 5, del 1 al 11. Finalmente veamos que la iglesia es un pueblo que enfrenta el error. Tanto en la primera como en la segunda carta, la salutación de Pedro a sus destinatarios incluye las siguientes palabras: gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2 y 2 Pedro 1:2. El apóstol Pedro recuerda a los creyentes que Dios se encarga siempre de proveer todo aquello que se necesita para vivir la vida que Él demanda. Es por esto que el apóstol desafía a practicar cada día la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la devoción, el afecto fraternal y el amor. Todo esto como si fuera una especie de escalera que lleva a una vida cristiana plena. Cosas estas que abundan siempre en aquellos creyentes que son exitosos en la fe. Estos creyentes, diferente a los cristianos sin fruto, nunca olvidan la vida de oscuridad de donde fueron rescatados. Mientras el creyente sea consciente del valor de su elección, estará en condiciones favorables para vivir a plenitud el camino del Evangelio. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Pedro era consciente de que le quedaba muy poco tiempo en este mundo. Y por eso se sentía obligado a dejar escrito su testimonio del Evangelio. Posiblemente al decir esto, él se refiere a esa empresa maravillosa de escribir el Evangelio de Marcos, el cual se le atribuye a él por múltiples razones. Pedro tenía el sagrado interés de enseñar a sus lectores que su experiencia en la vida cristiana no estaba basada en leyendas o en mitos, sino que él mismo había sido testigo de los portentos que rodearon la vida del Señor Jesucristo. Cosas estas de las que fue un testigo presencial. En la segunda carta se refiere de forma específica al momento en el que experimentó la transfiguración del Señor. 2 Pedro 1, 16 al 18. Pero fíjese que el apóstol recalca que las experiencias personales no son superiores a la Escritura misma. Que la verdad del Evangelio no está basada en la experiencia personal de nadie, sino en la revelación profética, la cual es suficiente. Él lo dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 19 al 21. Esta revelación de Dios fue completada por los escritos del Nuevo Testamento que culminaron con el libro de Apocalipsis. Y esta es la única fuente verdadera a la que todo cristiano debe acogerse. Los hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron sus ideas, sino lo que Dios les dijo que escribieran. Y esta es la base para enfrentar toda herejía que se presente en cualquier momento, sea en la vida personal de cada creyente o en la vida de la iglesia. Sabemos que la iglesia siempre ha sido atacada por los falsos maestros. A estos falsos maestros a los cuales solo les mueve la codicia, dice el apóstol. Pedro argumenta que de la misma forma que Dios enfrentó a los ángeles caídos, a la generación antediluviana y a los habitantes de Sodoma y Gomorra, preservando a Noé y a su familia, así como a Lot, él dice que de igual forma preservará Dios a su iglesia del poder mentiroso de los falsos profetas, reservando para ellos un castigo ejemplar a su debido tiempo. Para los falsos profetas, ¿verdad? Las características de estos individuos, el apóstol las describe como que son arrogantes e insolentes. Él dice que son semejantes a animales irracionales, poseídos de una lujuria y una codicia fuera de serie. Pero lo más pernicioso de ellos, dice el apóstol, lo más pernicioso de estas personas es que aparentan ser verdaderos cristianos, pero en su forma de comportarse muestran todo lo contrario, lo cual hace evidente que nunca se han arrepentido. 2 Pedro 2, 1 al 22. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, sino la revelación de que la condición humana pecadora es la misma. Pedro exhorta a sus lectores acerca de hacer caso a las enseñanzas que la iglesia ha recibido de los apóstoles, la cual incluye la verdad central de la segunda venida de Cristo. Ustedes saben que el regreso de Cristo es el evento más trascendental que espera este mundo. El creyente debe estar expectante ante este acontecimiento, que, aunque muchos ponen en duda, la razón de su aparente tardanza es por el hecho de que Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros, los seres humanos. Pero además, esto tiene una explicación relacionada con la gracia divina, en la que Dios se muestra paciente para con el pecador, dándole oportunidad para que se arrepienta. Podemos estar confiados en que Cristo vendrá y esto será sorpresivo para los impíos y será además definitivo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3, versículos 1 al 10. La segunda venida de Cristo debe motivar al creyente a vivir una vida de santidad. En este sentido, el apóstol Pedro refiere los escritos de Pablo, en los cuales el apóstol afirma el hecho de que la paciencia de Dios proporciona siempre una oportunidad para que los hombres sean salvos. Pedro concluye alertando a los creyentes a mantenerse activos contra todo error y creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. 2 Pedro 3, 17 al 18. Que el Señor te bendiga.